Muy buenas noches, amados hermanos. Sean grandemente bendecidos durante esta noche, sabiendo de que el Cordero Santo está de nuestro lado. Así que hoy una vez más estamos aquí para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial y para extender el poder de su palabra, dándole gracias, infinitas gracias por todo lo que Él hace día tras día en nosotros, con nosotros y por nosotros. Amén. Así que oremos y vamos a entregarle este hermoso tiempo al Señor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Lo cubrimos con la majestad de tu gloria. Gracias porque sabemos que en casa cada alma, cada vida y cada corazón creará un altar para recibir una impartición más de lo que tú has dispuesto para que nosotros avancemos y para que nosotros crezcamos. Infinitas gracias por tanto amor, infinitas gracias por tanta misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, amados, hemos comenzado una serie que tiene la referencia de la mente de Cristo y vamos a avanzar. Todavía no hemos entrado, estamos estableciendo unos fundamentos, y con esos fundamentos entonces nosotros nos adentramos a donde el Espíritu Santo de Dios nos quiere llevar. Amén. El título de la entrega de esta noche es Obteniendo la mente de Cristo. Obteniendo la mente de Cristo 2. Y tomamos como fundamento, tomamos como base la carta de Romanos 12:2. Esta es una cita, pero que es toda una columna dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, veamos. Aquí el apóstol Pablo, para recordar, le está pidiendo a los convertidos que no se amolden al mundo actual. Como hoy en día, ustedes saben que hoy en día miles y miles de iglesias cerraron, pero también miles y miles de almas se fueron para el mundo y se movió un espíritu que se va a seguir moviendo, llamado trasteo de almas. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados, mediante la renovación de su mente. Lo que él está queriendo decir es que para comprobar la buena voluntad de Dios, para comprobar la agradable voluntad de Dios, para comprobar la perfecta voluntad de Dios, ¿qué se requiere? Se requiere la renovación de la mente. Esa renovación de la mente es la que va a traer las transformaciones de cómo ver el mundo, de cómo ver el cielo, de cómo ver la tierra. Esto es lo que va a traer. Si no hay una renovación de la mente, no puede haber una transformación, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol nos está pegando una buena demanda, porque ustedes saben que hay almas que tienen 15, 20, 30, 40 años y siguen lo mismo. Su mente es igual. Pero en Romanos 8:16, entonces nos está diciendo: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir entonces el apóstol con esta palabra?
que solamente el Espíritu Santo de Dios es el que nos puede guiar a toda verdad, es el que nos puede guiar a la luz de Cristo. Él es el que nos puede ayudar a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Pero está diciendo algo poderosísimo, que el Espíritu Santo de Dios da testimonio ¿a dónde? A nuestro espíritu. Me llama la atención de que Él está afirmando algo que muchas veces no se quiere hablar y que es una especificación para los hijos de Dios. Entonces, el ser espiritual forja cada día más ser hijos de Dios. El ser espiritual. ¿Y por qué el ser espiritual? Porque el ser espiritual es el que tiene que ser liberado, el alma tiene que ser liberada, las emociones tienen que ser liberadas, pero todas tienen que estar sujetas al poder del Espíritu. Amén. Entonces, cuando el Señor creó a Adán y Eva, ¿desde dónde operaban? ¿Cuál era el centro de creencias de Adán y Eva? ¿Cuál era ese comando que ellos tenían? ¿Sabes desde dónde operaban ellos? ¿Desde dónde operaban sus propias las creencias que el Padre les había entregado? Desde su espíritu. Ese era el centro de creencias. Su espíritu, su espíritu, su espíritu. ¿Cómo era la genética entonces de Adán y Eva? Su genética era perfecta. Y sus espíritus estaban perfectamente conectados con la central de mando que es la mente del Padre Celestial. Había una conexión espectacular. Había una unidad espectacular con el centro de mando que era la mente de Dios. Ellos obedecían de una manera sobrenatural, porque ellos estaban metidos en medio de la gloria. Entonces, ¿cómo era la mente de Adán? ¿Cómo era la mente de ellos? Era supernatural. Impresionante. No se puede comparar la mente de ellos con la mente del hombre de hoy. Con la mente actual. No se puede comparar. ¿Por qué? Porque la mente de ellos era asombrosísima. Era impresionantemente. Y hoy uno se asombra, por ejemplo, cuando construyen esos grandes puentes. Por ejemplo, en el caso de Dubái, que maneja construcciones, que maneja una arquitectura, que maneja unos diseños raros, extravagantes, y uno se asombra. Ahora, cuánto más, óigase bien, toda aquella riqueza celestial y divina que tenía Adán. No se puede comparar. No se puede comparar. En el ADN de Adán estaba la inteligencia y la sabiduría para ponerle nombre a todo lo que se veía, a todo lo que estaba allí. Todos los nombres que le colocó Adán a los animales, a las plantas, son vigentes hoy en día. Donde quiera que vayamos, en cualquier continente, el gato, el perro, el mico, todos son lo mismo, se llaman lo mismo. ¿Por qué? Porque todo eso viene de una genética divina. Eso fue puesto por una sabiduría divina. Esto quiere decir que Adán tenía una inteligencia multifacética en biología, en zoología, en botánica, en mineralogía, en ictiología. Adán tenía la capacidad
de ver un árbol y colocarle un nombre enseguida. Miren ustedes esto. Adán tenía la capacidad supranatural de adentrarse en las profundidades de los océanos y colocarle nombre a todos los peces. Él no necesitaba de buzos, de caretas, de tanques de oxígeno. Él no necesitaba de hacer cursos para andar en las profundidades de los océanos. No, no, no. Él se movía con toda la libertad porque era algo supranatural. Las asignaciones del cuerpo humano, los nombres de los sistemas, los nombres de cada uno de los órganos del cuerpo humano, ¿quién se las asignó? Se las asignó Adán. Seguimos entonces viendo cómo era la mente de Adán. La mente de Adán era poderosamente desarrollada. Se requería que fuera supremamente desarrollada para las múltiples tareas que él debía de llevar a cabo todos los días. Adán no era flojo, no era desordenado, no era perezoso, no era enredado, no aplazaba las tareas. No, por el contrario, Adán sabía que tenía que cumplir, pero Adán sabía que tenía que rendirle cuentas al Padre Celestial, que tenía que entregarle informe. Hoy en día usted sabe que eso pasó de moda, que cada quien hace lo que quiere hacer. Hoy los subalternos no quieren entregar informes, les cuesta, les da rabia y lanzan expresiones, ay, me toca. No, hay que hacerlo. ¿No ve que esa es una bendición de la sabiduría? Esa es una bendición del conocimiento y de la inteligencia. Hoy, por ejemplo, en las iglesias cristianas tampoco no se quiere entregar informes. Adán sí le entregaba informes a el Padre todos los días. Y sabes, Adán debió de ser un excelente ecologista. Debió manejarse de una manera supranatural en muchas áreas de la vida. Pero veamos una palabra que está en Hebreos 11:1 y que nosotros la conocemos y trajinamos y avanzamos en ella. La palabra de Dios dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza. ¿La certeza de qué? Que hemos clamado de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que deseamos de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que esperamos de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Verdad? ¿Hasta dónde está nuestro corazón convencido de que si estamos cumpliendo, que si estamos bajo la voluntad de Dios, vamos a recibir lo que no se ve? Adán y Eva no debieron de tener ningún tipo de problemas en esto. Ellos no tenían problemas con la fe, ellos no tenían problemas con creer, ellos no tenían problema con lo que iba a acontecer, no. Ellos se desenvolvían desde su espíritu y la gloria de Dios los cubría. ¿Cómo así? El punto era que Adán y Eva andaban desnudos en Edén y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque ellos era vestidos, su vestidura era la gloria del Padre Celestial. Esa era la vestidura de ellos. Pero cuando ellos entonces pecaron, conocieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y entró en su alma una debacle y ahí fue cuando reconocieron de que tenían vergüenza. Es decir,
que en este momento el espíritu de ellos se desconectó de su mente y ahora ellos veían, entonces ellos operaban, era a través de sus sentidos físicos, ya no operaban desde su ser espiritual. Se perdieron todo aquello, lo que la gloria de Dios les había dado. ¿Qué quiere decir esto? Ellos andaban en niveles celestiales, ¿verdad? Y así ocurre hoy en día. Muchos andan en niveles celestiales. Otras almas andan en niveles celestiales mezcladas con niveles de la carne. Y otros están en los niveles de la carne. Recordemos miles y miles de iglesias que han cerrado. Recordemos miles y miles de almas que se han ido al mundo. Recordemos miles y miles de almas que cayeron bajo el espíritu del trasteo, ¿verdad? Entonces, ellos cayeron de ese nivel celestial, de ese nivel divino, de ese nivel puro, lleno de la gloria, cayeron a nivel de la carne. Por lo tanto, la palabra fe, de la cual leímos en Hebreos, y creer son intercambiables. Vayamos entonces al caso de nuestro Señor. ¿Cómo lo usó Jesús? Jesús expresó lo siguiente, manifestó lo siguiente. Dijo, todo lo que pidas al Padre creyendo lo recibiréis. Otra vez, todo lo que pidas al Padre creyendo lo recibiréis. Entonces está pedir, creer y recibir. Tres dimensiones que cuando están bajo el nivel celestial produce. Es una evidencia total. Pero cuando están en el nivel de la carne, no da fruto. No da fruto por ningún lado. En el libro de Juan, Evangelio de Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Fíjense ustedes que aquí hay dos requerimientos. Uno, una afirmación. Uno, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esto es fuerte, pero es profundo también. Entonces, ¿cómo era la forma como Jesús crecía? Jesús creciera con su espíritu. Él fue lleno del Espíritu Santo de Dios desde el mismo vientre materno. Él fue lleno. La palabra, el Evangelio de Lucas nos los muestra cuando estuvo el encuentro, ¿verdad? Desde el vientre con Juan el Bautista. Dice la palabra que Juan el Bautista, ¿verdad? Sintió de su presencia. Esto es hermosísimo. Entonces Jesús fue lleno desde el vientre de su madre. Él fue lleno cuando el ángel se le apareció. O sea, Dios tenía ya todo listo para redimir la mente del ser humano, de todos aquellos que se acerquen a Él y Él no los echa fuera. Amén. Entonces la fe era la confianza que Él había formado por medio de observar a su Padre. De tanto observar a su Padre, óigase bien, el Señor Jesús aumentaba su fe, se fortalecía en su fe, se fortalecía en la confianza. ¿Por qué? Por observar a su Padre amado. Amén. O sea que él veía al Padre de los Espíritus. Jesús operaba desde la mente celestial, desde una mente divina. Desde ahí estaba operando nuestro Señor Jesús. Hoy eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. La mente de Jesús entonces, ¿cómo se desarrolló? Se desarrolló a través de observar a su Padre.
De esa forma fue que se desarrolló la mente de Jesús, de tanto observar a su Padre. La creencia y su fe, esto es bien importante, se fusionaron en su ser espiritual, en su espíritu, y para producir manifestaciones visibles. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde se produce? ¿Desde dónde nace lo invisible? Desde el ser espiritual. Lo invisible para hacerlo en el mundo natural visible. Todo aquello que Jesús oraba, Él lo oraba desde lo invisible. Y Él lo manifestaba en lo visible a través de señales, de milagros, de maravillas, de direcciones, de portentos, ¿verdad? Y Él siempre iba rompiendo, eran las creencias y las conductas naturales. Jesús interrelacionó tan fuertemente con su Padre Celestial que su espíritu, su alma y su cuerpo eran uno dentro del Padre Celestial. Otra vez, la interrelación que tuvo Jesús con su Padre fue tan poderosa que su espíritu, su alma y su cuerpo eran uno solo dentro del cuerpo del Padre Celestial. De ahí que Él tenía la autoridad para afirmar: mi Padre y yo somos uno. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema como cristianos es que nosotros creemos desde nuestra alma. ¿Y por qué? Por la deformación genética. A raíz de la caída que introdujo unas entidades terribles. ¿Cuáles fueron esas entidades que tocaron la vida de Adán? ¿Cuáles fueron esas entidades terribles? Una entidad que muchos no la trabajan como entidad, sino como una acción. Una entidad llamada pecado y la otra entidad llamada la muerte. La muerte. Entonces, cuando estas dos entidades demoníacas se introdujeron en la sangre del hombre, ¿cómo era antes la sangre? Era pura. Se crearon unos caos terribles en la secuencia genética. Eso fue una consecuencia terrible, muy fuerte. Hoy tenemos nosotros que entender esto. Cómo la genética se corrompió a raíz de la entrada de estas dos entidades. Orgullo, soberbia y prepotencia. O sea que cuando Adán y Eva estuvieron de acuerdo con estas entidades, se introdujo una mutación genética demoníaca que afectaría a todas las generaciones venideras, pero tiene que haber uno solo que se levante en el nombre de Cristo y con respeto a Cristo, y sobre todo con un amor inusual en la sangre del Cordero, para cortar esta genética demoníaca, porque sí se puede. Entonces, recordemos que cuando Adán y Eva, ellos fueron creados, ¿cómo fueron creados? Ellos fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ellos tenían un ADN profético. Adán decía, Adán hablaba, y lo que el nombre que Adán decía, establecía, eso así quedaba. Y en el mundo espiritual y en el mundo biológico, ¡pum!, operaba. ¿Por qué? Porque él tenía ese ADN profético. Dios, el mismo Dios, le había imprimido
o impreso en la estructura genética de Adán, su imagen y su semejanza. Ellos eran una especie humana perfecta. Aleluya. El ADN de Adán fluía por las venas, pero ¿qué fluía? Por la sangre, fluía la presencia de nuestro Padre Celestial. Miren ustedes cómo se corrompió el ADN, cómo se corrompió. Imagínense ustedes una arteria, su color no es el original, el fluir de la sangre no es original, y usted puede ver que dentro de la arteria hay unos nudos o hay unas bolitas, y dentro de esas bolitas esto está lleno de muchos gusanos de iniquidad. Ellos tenían el ADN excelente. Miren ustedes, ¿cuál era? El ADN de la imagen y de la semejanza de Dios. Por lo tanto, ellos podían gobernar con las correctas motivaciones, ellos podían moverse en destinos proféticos, ellos podían tener su ADN profético, evolucionar, y le daban cuentas a Dios todos los días, porque esto no paraba, porque era todo un sistema celestial y todo un sistema divino en lo cual ellos se desenvolvían. Pero aunque Dios les había advertido, porque Dios es el eterno presente, les había advertido a ellos, les había hablado bien claro, ellos cometieron un gran delito. ¿Cuál fue el gran delito? La traición. La traición es un delito. Óigase bien, otra vez. La traición es un delito. Y la traición atrae el juicio de Dios. ¿Lo que pasó con quién? Con el señor Judas. Siguiendo, ¿qué siguieron ellos? Si Adán compartía las tardes con Dios, ¿pero qué siguió? Siguió la voz, como dice un amigo de nosotros, de un querubín desempleado. Imagínense, ese querubín hablaba, ese querubín se disfrazó como una serpiente y hablaba. Hay un documento donde dice que Eva cargaba la serpiente. ¿Cómo le parece? Y traicionaron al Dios grande y todopoderoso, fuerte ese Dios, al Elohim, lo traicionaron. Entonces, ¿qué ocurre? Esa gran traición trajo muchas clases de muertes para ellos y para las nuevas generaciones. Pero volviendo al caso de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo, nuestro modelo, Él dijo, mi Padre y yo somos uno, mi Padre y yo somos uno. Tal era la convicción, tal era la seguridad de que Jesús, lo que estaba diciendo, Él lo manifestaba aquí en la tierra. En Juan 17, del 21 al 23, está diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre mío, como Padre, óigase bien, al Padre, le está hablando al Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Miren esta seguridad tan hermosa. Que también ellos sean uno en nosotros. Esto lo dice el Padre. Esto lo cumplen muy pocos lo cumplen. Para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo le he dado. Miren ustedes lo que significa tener unidad con el Padre.
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús y el Padre uno, Jesús y sus hijos uno. Eso es lo que Él quiere. Y es una ecuación perfecta. Amén. Yo en ellos y tú en mí. Aleluya. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aleluya. Yo le doy alabanzas a Dios. Esta palabra es muy poderosa. Esta palabra, si usted no la ha copiado, regístrela, téngala, porque esta es una palabra tan fuerte y tan profunda, porque aquí es para uno revisarse qué tal unidad tengo yo con Cristo, qué tal unidad tengo yo con el Padre, qué tanta unidad tengo yo con el Espíritu Santo, pero qué tanta unidad tengo yo con mis hermanos, Entonces, por esta palabra, por la palabra que yo acabo de leer, nosotros y Jesús también somos uno. A través de Jesús también somos uno con el Padre. Amén. Amén. Entonces esto es muy básico. Esto es muy básico para la vida de la fe, para poder andar. Nosotros no podemos andar con el espíritu medalaganario, con el espíritu del chisme, del cuento, con el espíritu de la murmuración, de la crítica. No, 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 no. Tenemos la cruz, hay que ir a la cruz. Amén. Para poder ver las transformaciones. Transformaos, eso es lo que Él quiere, las transformaciones que el Señor quiere hacer a través de nosotros. El que ame ser transformado, le va a caer la piedra. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? Cristo. Y Cristo lo mantendrá sobre la roca. Entonces, en la medida, óigase bien, iglesia, en la medida en que nosotros vamos siendo transformados, vamos recuperando el ADN espiritual y divino. Diga, gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que es esto? Hay que pagar un precio. Eso no viene solo. O sea, no somos de esta tierra, estamos en esta tierra, pero nosotros tenemos que manejarnos como nos manejábamos allá en la eternidad, porque nosotros no somos cualquiera, nosotros hemos sido creados desde el mismo corazón de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos demasiado para ser transformados, para que nuestra mente sea renovada y poder recuperar ese ADN espiritual y divino. Así que cuando nosotros oremos, óigase bien, en la oración del Padre Nuestro, es una oración muy fuerte, muy profunda, pero es muy peligrosa. ¿Y por qué? Porque dice, voy a ubicarme en esta parte, dice, venga tu reino. Si yo no he operado, si yo no he trabajado en la transformación de mi mente, yo tengo que tener cuidado, porque el reino viene es para destruir el otro reino. Hay un choque, como un choque de dos trenes, ya. El reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Es que yo pienso así, es que yo hago así, es que lo que pasa es que yo soy así. Pero resulta que la palabra está entregando una directriz profética. Esa palabra trae un reino y esa palabra viene a contrachocar el reino de la oscuridad, el reino de las tinieblas. ¿Estamos? Por eso le digo que tiene sus peligros, porque si no le permitimos a que el reino entonces opere, le estamos abriendo las puertas al enemigo para que opere él. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Entonces Dios está queriendo es esto, que se haga la voluntad en la tierra, en mi vida, como en el cielo. Sí, Señor. Esta oración es para establecer el dominio, la voluntad del reino.
¿Sobre qué quiere que venga el reino? Determínelo. Si usted es una persona desordenada, venga a tu reino en el desorden que yo mantengo en mi vida. Si usted es una persona que pierde el tiempo, venga a tu reino en el tiempo mal habido. Amén. Y haga este ejercicio y yo le diré cuán poderoso es. Muchas cosas se vuelven realidad. Muchas, pero muchas cosas se vuelven realidad en la vida de uno. Pero hay que morir y hay que aceptar el choque de los dos trenes. Entonces, venga a tu reino representa tener una vida transformada. Hay que echar por tierra todas nuestras propias creencias, la religiosidad. Hay que echar por tierra la forma como yo creo que puedo manejar los conflictos y las situaciones o las pruebas o los ataques o como llámese como se llame. El Señor no ha escondido sus deseos. No, los deseos, los salmos lo dicen, ¿verdad? Él desea que la realidad del reino invada todo este mundo. Este mundo está en una rebeldía y estamos hablando de los que conocen la verdad. Y ese mundo de rebeldía tiene que ser transformado y ponerlo bajo el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Es que la palabra es la que dice, es que Jesús así lo estableció. La rebeldía, miren cómo anda la juventud, los hombres, las mujeres, los niños, los bebés. Una marca muy grande y muy fuerte. Y todo lo que opera en los cielos sea manifestado con toda la libertad que fluye en nuestras vidas, que fluye en nuestra familia, que fluye en nuestra casa, ¿verdad? Que fluye en el trabajo, que fluye en la escuela, que fluye en el ministerio. Aleluya. Eso es lo que quiere el Espíritu de Dios. Amén. Que podamos vivir la palabra que Jesús dijo. ¿Qué es lo que mueve el reino? Justicia, paz y gozo en el Espíritu, en el Espíritu. Que haya una integridad. ¿Desde dónde? Desde el Espíritu. Que haya todo lo bueno, que se mueva en todo lo bueno, lo que dice la palabra. Pero para eso hay que leer la palabra y hay que amar la palabra. Entonces, Dios está llamando a que operemos en lo que Él desea. Dios está llamando a que operemos, a que sus hijos operemos en su voluntad. Que operemos en cada lugar donde vayamos, donde estemos, que operemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que se está manifestando? Sobre todo en este tiempo, y va a seguir creciendo. Las enfermedades, la pobreza, la ruina, la carencia, las mentiras, la traición, que es lo más terrible, la rebelión, los pecados acomodados. Entonces, Dios nos está diciendo que debemos de cerrarle las puertas a toda esta cantidad de condiciones espirituales, a todas estas operaciones espirituales. Hay que cerrarle las puertas, hermano. Nosotros no podemos colindar con estas cosas. La misión de Dios hay que amarla, hay que seguirla. Como hijos de Dios en esta tierra, hemos dicho, no se sabe cuándo viene Cristo, pero tenemos que estar apercibidos. El proyecto de todo cristiano es trabajar, operar en que el cuerpo de Cristo sea cada día más puro, no echarle más inmundicia al cuerpo de Cristo. Debemos deshacer nosotros las obras del diablo. Óigase bien,
Debemos deshacer las obras de Satanás y vivir día tras día haciendo lo que mostró el Señor Jesús, la tarea que Él nos encomendó. Él vino fue a hacer el bien, Él vino fue a sanar a los enfermos, Él vino fue a llevar a que los corazones volvieran nuevamente a su dueño, a su dueño. Nosotros no somos dueños de nada ni de nadie. Amén. De nada ni de nadie. Nosotros solamente estamos aquí es para establecer el poder del reino de Dios en liberaciones. En liberaciones, óigase bien, la mente tiene que ser liberada. Apenas estamos tocando la introducción, aún no hemos entrado en las cosas más profundas que tiene que ver esto. Dios nos está llamando a que seamos justos con la palabra, a que seamos justos con nuestra propia vida, a que seamos justos con nuestros corazones, a que seamos justos con todo lo que nos rodea. En la medida en que nosotros nos movamos, entonces la voluntad de Dios se va a cumplir poderosamente en todas las áreas de nuestras vidas. Amén, amén y amén. Bueno, amados, hemos llegado a la segunda entrega de esta serie. Hemos terminado por esta noche. Bendecidos sean todos, dándole la gloria a Dios, y oremos para sellar a esta entrega. Padre, gracias. Cuánta alegría, Señor, cuánto gozo derramas tú sobre nuestro corazón, sobre nuestras vidas, porque tú estás, Señor, bien interesado. Es lo que hay en tu corazón, que nosotros sigamos creciendo, Padre, que no nos dejemos engañar ni por nosotros mismos, ni por el diablo, ni por el qué dirán, Señor, sino es lo que tú hablas y es lo que tú dices y es lo que tú operas. Padre, gracias. Gracias porque nosotros sabemos que tú y yo somos uno, y nosotros le apuntamos a la luz de Cristo, le apuntamos a la verdad de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú inflamas nuestro espíritu de tu propio corazón, del corazón del Espíritu Santo. Gracias te damos. Padre, cubrimos todo lo que hemos aprendido, cubrimos todo lo que hemos lanzado, todo lo que hemos soltado, cubrimos esta entrega con la sangre del Cordero, y cubro sus casas, cubro todos los planes y los proyectos, cubro toda la semana, y en el nombre de Cristo Jesús declaramos que tenemos la victoria y que la victoria ha sido dada. Sí, amado, nos vemos el sábado. El sábado tenemos el presencial con los jóvenes. Gloria a Dios por cada vida, por cada alma, por cada corazón. Y el domingo también tenemos nuestro presencial. Poderoso, dándole la gloria a Dios, porque solamente Él se la merece, y que siempre, cada acción y cada acto, Dios nos está viendo. Amén, amén y amén, y shalom, shalom. Un gran abrazo, y les amamos con el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Shalom, shalom.